Hola, buen día, estimada membresía Albo, bienvenidos y bienvenidas a la actividad del día de hoy, el jueves 17 de noviembre del año 2012, la última actividad organizada por la Secretaría de Educación para el año. Eh, en la jornada de hoy vamos a estar conversando acerca del tema técnicas de monitoreo en volcanes activos con Salvatore Inguagliato y Luisa Mesa. Vamos a empezar, vamos a dividir la charla en dos partes. La primera va a ser de Salvatore, eh, y de ahí va a hablar Luisa. En el intermedio se van a generar un espacio abierto para discusiones, entonces los invitamos durante el transcurso de la charla o al final de ella a manifestar en el chat las preguntas que cada uno de ellos, que cada uno de ustedes tenga para los ponentes. Tal como lo hemos hecho en actividades pasadas. Estas charlas se graban y se van a subir a YouTube durante el transcurso del día, o probablemente mañana, así que para que estén atentos también. Así que voy a empezar sin más preámbulos, voy a empezar introduciendo a Salvatore. Bueno, Salvatore Inguagliato es geoquímico y volcanólogo del Instituto Nacional de Geofísica y Volcanología, INGB Italia, con amplias especializaciones en termodinámica aplicada a sistemas geotermales, experto en el manejo de redes continuas y discontinuas de monitoreo en sistemas volcánicos activos, experto también en el desarrollo y aplicación de metodologías analíticas e instrumentales para la caracterización química e isotópica de fluidos. Asimismo, autor de más de 100 artículos en revistas indexadas, más de 4.500 citas a sus trabajos científicos y con un índice H de 40 en Google Scholar y 35 en Web Science. Salvatore va a estar presentando la charla Monitoreo Geoquímico en Volcanes Activos, Principios Teóricos y Aplicación al Volcán Stromboli, Italia, 23 años de observaciones. Así que Salvatore, bienvenido a la charla. Me acuerdo que diste una charla también hace un par de años, así que contento acá de tenerte nuevamente y te dejamos la actividad en tus manos. Bienvenido. Muchas gracias para esta invitación. Ahora vamos a platicar sobre las técnicas de monitoreo geoquímico sobre los volcanes activos. Y también vamos después a ver una aplicación con algunos parámetros significativos que pueden dar una útil indicación para poder manejar el monitoreo de un sistema volcánico. El monitoreo volcánico, siempre el hombre ha intentado de estudiar, de entender la dinámica de un sistema volcánico para poder predecir la consecuencia, la actividad y la consecuencia que pueden tener sobre los edificios, sobre las personas en general, poder mitigar este riesgo. El primero observatorio volcánico fue fundado en Italia en el 1841. Como dice la misma palabra, observatorio, porque antiguamente la tecnología no era obviamente lo que tenemos ahora, y la mayoría de la actividad era una actividad de observación y al límite de medida de temperatura de los gases o de las aguas que estaban acerca relacionados con el sistema volcánico que se quería estudiar. Ahora el observatorio vesuviano ha cambiado su aspecto y tiene una cantidad de parámetros que se pueden medir que muy elevado. Son parámetros en continuos, como por ejemplo toda la actividad sísmica, la red sísmica, que en tiempo real puede dar indicaciones sobre lo que está ocurriendo, pero también tenemos cámaras para poder ver el volcán, tenemos temperatura en continuo, el flujo, por ejemplo, de la SO2 que sale de una pluma volcánica,
la temperatura de los pozos, una cantidad notevole de parámetros que permite a un instituto de investigación, a un instituto sobre todo de monitoreo, de poder trabajar y dar información en tiempo real sobre lo que está ocurriendo. ¿Por qué Italia fue uno de los fue el primer observatorio que se fundó en el mundo? La respuesta es que en Italia tenemos más del 90% de todos los volcanes europeos están ubicados en la parte, en Italia y en la parte centro-sur de la península. Y tenemos al menos 10 volcanes activos que se encuentran nella parte cerca de Nápoles. Tenemos el Vesubio, que es el más conocido, Campos Flegreos, la isla de Ischia. Pues tenemos el vulcano Etna, que es el vulcano más alto de Europa, con más de 3.000 metros, muy activo. Y pues tenemos también el archipiélago eoliano, con 7 islas de origen volcánica y 3 de estas son activos hasta ahora, como Vulcano, Panarea y Stromboli. Ahora, ¿por qué hacemos el monitoreo bioquímico? Un sistema volcánico è caratterizzato da un magma che si encuentra in profondità que puede exsolver los gases que llegan hasta la superficie. Allora, la pregunta è l'approccio geochimico che tenemos que utilizzare los gases y medir esto y monitorear estos gases. Las preguntas que nos hicimos son principalmente, ¿por qué tenemos que medir estos gases? ¿Dónde podemos medir los sitios para dove medir estos gases volcánicos? ¿Cuáles son los parámetros que necesitamos medir? ¿Y cómo, con cuál técnica podemos medir estos gases volcánicos en superficie? Allora, vamos aspetta, no entiendo por qué. Ok. ¿Por qué tenemos que medirlo? Como estábamos diciendo antes, un magma tiene disuelto adentro una cantidad de gases. Normalmente tenemos agua, anidride carbonica, la specie del azufre, CO2, H2S, ácido clorhídrico, fluoro, y también tenemos gases en trazas como el helio, que es muy importante para poder hacer inferencias sobre el origen de los gases. Cada uno de estos gases está disuelto porque tiene su solubilidad. La solubilidad de cada gas en el magma es diferente. Y esto nos permite diferenciar cada gas que se encuentra al interno del magma. ¿Esto por qué? Porque la solubilidad depende de la presión. Ahora, si tenemos un magma a una profundidad elevada, no todos los gases se pueden disolver. Por ejemplo, uno de los gases que se disuelve ya a profundidad elevada es el CO2, la anidride carbónica. Y eso también, si estamos a una profundidad elevada, la CO2 puede llegar hasta la superficie. ¿Qué ocurre ¿Qué ocurre allora? Si esto magma se mueve da la profundidad, por ejemplo, se encuentra a 10 kilómetros y se mueve verso la superficie, se mueve a 8, 7 kilómetros, va a disminuir la presión de confinamiento de los gases en el magma. Y allora esto significa que más gases se pueden disolver. Y disminuyendo la presión, diferentes gases que antes no se podían liberar del magma empiezan a liberarse. Yo siempre, uno de los parámetros extremos que podemos considerar es el CO2 que se disuelve a alta profundidad, el SO2, la specie del azufre, che invece si dissolve a baja profondità in superficie.
Esto hace que la relación carbonio-azufre que nosotros vamos a medir en un gas volcánico, en un gas fumarólico, por ejemplo, nos puede indicar a qué profundidad el magma está desgasificando, si se está moviendo verso la superficie o se está estable a una determinada profundidad. Y esto vale para todos los gases, vale para el fluoro, el cloro, el vapor de agua, todo esto. Por eso es importante poder medir la composición química de los gases. Otra información importante que nos da si vamos a ver el equilibrio termodinámico de los gases disueltos cuando medimos una fumarola, la relación está determinata dalla condizione di pressione, temperatura e fugacità di ossigeno del magma a la profundidad donde se encuentra. Y esto nos da indicaciones sobre la presión, podemos calcular la presión y la temperatura del lugar de donde están saliendo los gases. ¿Dónde medir estos volátiles, estos gases que llegan en superficie? Los sitios principales, lo más significativo donde podemos hacer esto son, obviamente, la fumarola que se encuentra disculpe, no había quitado disculpe un segundo, okay. ¿Qué estaba diciendo? Disculpe otra vez para la desatención. Allora, questo gas puede llegar sicuramente in superficie, tenemos un campo fumarólico, es uno de los sitios mejores para poder estudiar el sistema profundo. Pero también tenemos los gases que interactúan con el acuífero, se producendo un sistema hidrotermale y pozos o fuentes ad alta temperatura. Después tenemos la desgasificación del suelo y también que puede ser en parte periférica, en la parte sommital. Si estamos hablando de un sistema a conducto abierto, tenemos también una pluma volcánica, y la pluma volcánica nos permite de tener proprio una ventana abierta sobre el sistema profundo. Es la parte más directa que podemos encontrar en un sistema volcánico. Esto es lo que seguramente podemos hacer. Los parámetros per cui tenemos fumarolas, gases difuso dal suelo y sistema geotérmico, sistema geotermale e pluma. Otra cosa importante que tenemos que considerar en vez es el tipo de parámetros que nosotros podemos estudiar. Allora, en este caso nosotros podemos estudiar parámetros intensivos y parámetros extensivos. Estas son las dos familias más que podemos encontrar. Un parámetro intensivo es un parámetro que no está relacionado con la masa de lo que estamos estudiando. Por ejemplo, la temperatura de un gas o de un acuífero no depende de la cantidad de agua o de la cantidad de gas que estamos. Su composición química es independiente, también su composición isotópica. Mientras que los parámetros extensivos dependono, come dice la misma palabra, proprio dalla cantidad, dal tamaño de lo que estamos estudiando. Por eso en este caso tenemos el flujo de calor, el flujo de gases que pueden salir dal suelo, la pluma. En general representa l'output total de masa de energía de un sistema volcánico que nosotros estamos estudiando. Estos parámetros extensivos son muy importantes porque nos dan una idea sobre el tamaño del tipo de erupción y del tipo de evento que podemos encontrar después de que empieza una actividad volcánica. Poi, come podemos medirlo? Las técnicas son diferentes. Podemos hacer medidas directas.
medida remota, a distancia. La medida directa, obviamente, que nos permite, se va directamente, como dice la misma palabra, vamos, por ejemplo, sobre un sistema volcánico y vamos a medir la fumarola y tomamos una muestra de fumarolas para poter analizzare composizione chimica isotopica. La medida invece remota, uno se pone a una certa distancia dal vulcano, per esempio se uno trabaja con un FTIR, con un V-scanning DOAS, se puede poner a 5 o 10 kilómetros dal vulcano y hacer medida de la pluma volcánica. Esas son obviamente medidas a distancia. Poi otro tipo de, se lo vemos nel tiempo invece, el tipo de medida, nosotros podemos hacer medidas discontinuas e medida in continua. La medida discontinua è el survey, el muestreo periódico. Por ejemplo, una vez al mes vamos a muestrar un pozo termal. Son medidas a baja frecuencia que dan informaciones, pero no tenemos la continuidad. Después, invece, tenemos otro set de medidas que son las medidas en continuo. Las medidas en continuo nos permite, instalando, por ejemplo, un equipo directamente en el vulcano que estamos estudiando. En este caso, esto puede dar medidas, dar informaciones cada hora, cada 20 minutos. Seguramente en inglés se dice un near continuous measurements, tenemos la posibilidad de tener informaciones ad alta frecuencia. Es siempre diferente respecto a una medida geofísica que cada segundo, cosa, pero seguramente nos da una indicación mucho más fuerte en el tiempo sobre lo que está ocurriendo en un sistema volcánico. Los parámetros que se miden son muchísimos. Cada parámetro nos da una información. Por ejemplo, si nosotros medimos solamente la pluma del SO2, el flujo del SO2 de una pluma volcánica, tenemos un intervalo de interpretación de la información. Si poi vamos a contar el flujo de CO2 de un suelo, tenemos otras informaciones. Il rapporto gas-agua di una fumarola, la pressione parziale della CO2 disuelta in un acquifero, la temperatura della fumarola. Cada uno de estos nos da un pequeño pedacito de un puzzle para entender cómo funciona el sistema. Allora, es importante tener una cantidad de parámetros más ancho posible y después se juntan la interpretación de todos contemporáneamente seguramente nos da una interpretación del modelo geoquímico del sistema que estamos estudiando que está más cercano a la realidad. Esto lo digo siempre porque no existe el parámetro que se puede utilizar para monitorear un volcán. Y poi cada volcán tiene su característica. Algunos parámetros son más útiles en un sistema volcánico, otros parámetros son más útiles en otro sistema volcánico, porque el lugar donde está inserido el volcán, si es una isla volcánica, si es un volcán dentro de 5.000 metros, los parámetros, los fluidos superficiales que pueden afectar, enmascarar el sistema profundo y las informaciones del sistema profundo son diferentes. Por eso, tener más información posible como el número de parámetros para tener un modelo geoquímico el más cercano a la realidad posible. Allora, tenemos que hacer cosas. Para tener esta información tenemos que ir al campo y muestrar. Allora, los fluidos geoquímicos tenemos que ir al campo, por ejemplo, muestrar fluidos, agua, gas, y hacer composición química y composición isotópica. Con esto podemos hacer, como decíamos antes, muestrar las fumarolas, muestrar los pozos termales, hacer medidas de desgasamiento de suelo anómalo. Por ejemplo, la mayoría de las veces el CO2 es la que sale más
que encontramos más fácilmente en un sistema volcánico. Pues tenemos también medidas de campo, como el flujo de CO2 de suelo con un equipo. Por ejemplo, nosotros casi siempre utilizamos con cámara de acumulación, y pues la pluma del CO2 de una pluma volcánica que se hace con il más utilizzato è l'UV Scanning DOAS, che viene installato e se hace una red de medidas. ¿Cuáles son los parámetros que nosotros vamos a principalmente a utilizar? Por ejemplo, si vamos a mostrar pozos termales, aguas termales, la química de la componente mayores como floro, cloro, sulfato, carbonatos, calcio, magnesio, sodio y potasio son los elementos mayores que se pueden analizar. Pues tenemos también elementos en trazas que dan también informaciones. En los gases, normalmente nosotros hacemos los gases permanentes como el agua, la CO2, la especie del azufre, y pues los elementos en trazas con menos concentración como helio neón, l'idrogeno, il monossido di carbonio, metano, argon e nitrógeno. Todo esto, cada uno de estos da una información diferente. Nos puede decir cuánto es la contaminación atmosférica y cuánto es invece el gas que viene da un sistema profundo. Después tenemos la composición isotópica, como por ejemplo la composición isotópica del helio es muy importante porque nos da una indicación sobre el origen de los fluidos. Después tenemos una slide donde podemos tener una idea más precisa sobre las informaciones que nos da el helio 3 o 4. También vale para la composición isotópica del nitrógeno, del argón, por ejemplo, la composición isotópica del carbonio, de la CO2 que vamos a medir, o del azufre. Y la relación, por ejemplo, helio-neón nos da indicaciones sobre la contaminación, y pues tenemos también los isótopos del neón. Todo esto, ahora, si vamos a decir, son familias diferentes. Con la composición química tenemos de los gases, tenemos informaciones sobre la condición termodinámica, presión, temperatura y fugacidad de oxígeno. Con la composición isotópica invece tenemos más informaciones sobre el origen de los gases, y también tenemos informaciones sobre la posible mezcla de los end members, los términos extremos que compone el nuestro fluido superficial que estamos analizando e investigando. Cuando vamos por ejemplo, una cosa importante, cuando vamos a mostrar un agua termal, tenemos que tomar diferentes tipos de muestra para poder analizar la composición química degli anioni e filtrare la muestra. Poi tenemos que una botellita para los cationes que se tiene que acidificar con un ácido fuerte, por ejemplo ácido nítrico, para evitar la precipitación y poi llevarlo en laboratorio. Poi tenemos, por ejemplo, que tomar una muestra para poder hacer la composición isotópica del deuterio oxígeno, que sirve para tener una idea de dónde viene el agua de recarga del sistema que estamos estudiando. Y poi tenemos que la amoníaca, que es uno de los gases volátiles que es importante también en un sistema hidrotermal. La sílica, que nos da indicaciones sobre la temperatura del sistema. La sílica disuelta en un agua termal depende muchísimo fundamentalmente de la temperatura, y nos da indicaciones sobre la temperatura del acuífero profundo. Pues tenemos los gases disueltos. Los gases disueltos son importantes porque si estamos estudiando un vulcano de un tamaño de 4 o 5 mil metros, poder llegar a mostrar la fumarola, se no se puede hacer un muestreo con una frecuencia elevada. Poder mostrar agua termales alrededor de los flancos del volcán y analizar los gases que están disueltos en estas aguas termales se nos da indicaciones indirectas de los cambios
de los gases de los fluidos profundos que están llegando en el sistema superficial. Con eso se pueden hacer buenos estudios y nel disuelto podemos también analizar gli isotopi disuelto, principalmente l'elio e il carbonio. Y en este caso nos da indicaciones siempre si el sistema está se ha llegado un magma más rico en gases nuevo que está alimentando el sistema superficial, vamos a encontrar variaciones en la composición isotópica de helio, de carbonio disuelto en las fuentes termales. Eso es una cosa. Disculpe, no, quisiera saber si se escucha bien y si puedo seguir adelante. ¿Me escuchan? Se escucha muy bien. Ah, ok, gracias, porque no tengo ninguna, no puedo ver si se estaba continuando y me estaban escuchando. Gracias. Si vamos a mostrar, invece, la slide de antes era para las aguas termales, ahora vamos a ver los gases. El tipo de gases que podemos encontrar son gases burbujeantes, y allora para poderlo mostrar normalmente se utiliza un sistema con un imbuto de cabeza conectado con una manguera y la manguera conectada con el muestrador de gases. O directamente como una ampolla Gigaback que se ve aquí en esta foto, aquí, oppure conectados con una jeringa, con una válvula a 3 vías para poder mostrar el gas seco del sistema y llenarlo y ponerlo en presión. Aquí está otro ejemplo de gas burbujeante como se puede mostrar. Y poi tenemos invece la fumarola. La fumarola che diciamo, la muestra que nos da indicaciones más significativas del sistema profundo, con menos diciamo, alteraciones debido a los fluidos superficiales. Normalmente nosotros utilizamos un tubo de titanio o de cuarzo en el suelo, que después se conecta con el muestrador, que en este caso se ve una ampolla Gigaback, aquí se ve mejor la fotografía, y en este caso la ampolla Gigaback es un sistema que, como dice la misma palabra, que usó para la primera vez un investigador este investigatore Gigaback nel 1975, dentro está una soluzione 4 molare de hidróxido de sodio, de sosa, y permite de capturar toda la composición completa del gas, porque captura todo lo que está dentro, porque tenemos como decíamos, vapor de agua que condensa dentro la solución y después, para diferencia de temperatura, y después tenemos la CO2 que representa normalmente como el 90% del gas seco si quitamos el agua, y esto invece va a reaccionar, el pH está elevado con la sosa 4 molare y se forma el carbonato y va todo en solución. Y esto funciona como una bomba natural que aspira siempre, porque el sistema está rellenado con sosa y se hace el vacío en el espacio de cabeza antes de ir al campo. Y después esto permite al gas profundo de entrar dentro del sistema y burbujar, condensar el agua y solubilizar todos los gases, y solo los gases que son no reactivos, los gases inertes, se quedan en el espacio de cabeza, como por ejemplo el oxígeno, el nitrógeno, el monóxido de carbonio, el metano. Estos gases invece se quedan en el espacio de cabeza. Al final vamos a pesar otra vez la ampolla se pesa antes y después el muestreo, y podemos ver cuánto es el condensado. Después vamos a analizar los espacios de cabeza, se analiza con un gas cromatógrafo, mientras la parte líquida se analiza con un cromatógrafo iónico, y la CO2
que en este caso es como carbonato disuelto, se va a titular con una titulación ácido-base normal con ácido clorhídrico para ver cuánto es el CO2 que está dentro. En esta manera podemos componer tener toda la composición química completa, con la percentuale de agua, CO2, azufre, cloro, monóxido de carbonio, de todos los componentes. Esta es una metodología que se utiliza normalmente para poder tener informaciones sobre el tipo de gases y sobre todo también las variaciones que están en el tiempo. Per esempio, cuando aumenta la actividad volcánica y llega, cambia el rapporto gas-agua nelle fumarolas, porque llega más gas en el sistema, porque llegan gas más profundos, y allora un cambio della relazione gas-agua nos da un'indicazione sopra il tipo del cambio di attività che podemos tener. Y poi tenemos, obviamente, sobre esta muestra, podemos también analizar la composición isotópica del helio y para ver si está una recarga más profunda de un sistema de magma menos desgastado, es decir, más rico en gases. Tenemos todas las informaciones, composición química, como decíamos antes, composición isotópica. Esto para las fumarolas. Ahora vamos a ver invece sobre los gas disueltos. Allora vimos cómo hacer el muestreo de agua, muestreo de gases burbujantes, gases fumarólicos. Ahora vamos a hacer el muestreo de la metodología que se utilizan para un gas disuelto. Allora, para el gas disuelto, normalmente nosotros analizamos siempre los gases permanentes como en las fumarolas, pero disuelto en el agua, con una metodología bastante sencilla que realizamos hace muchos años. Y esto se utiliza una botellita de Pyrex, se llena completamente de agua y se sella adentro para evitar adentro el agua misma, para evitar que esta contaminación de aire. Y después en laboratorio se pone un argón como gas huésped all'interno de la botellita. La botellita tiene más o menos un poco más de 100 mililitros de volumen. Se pone como un 10 mililitros de argón como gas huésped. Se hace equilibrar el sistema. Después una noche de equilibración, el día siguiente se saca el gas equilibrado con el líquido, el gas huésped equilibrado con el líquido, y para la ley de Ri, en estos gases vamos a encontrar la composición química en equilibrio con el agua. Y de aquí podemos calcular la presión parcial de todos los gases, principalmente de la CO2, pero también de todos los otros gases que están disueltos en el agua. Y esta es una información importante para recordar, tener una medida. Considerate que un agua en equilibrio con una CO2 a una atmósfera al 100% puede solubilizar al máximo 750 centímetros cúbicos para cada litro de agua. Allora, si por ejemplo nosotros encontramos 70 centímetros cúbicos de CO2 por litro de agua en el análisis que vamos a hacer, significa que el gas está equilibrado con un sistema que tiene una presión de CO2 de un décimo, de 0.1 atmósfera. Se invece la presión è elevata hasta una atmósfera, esto significa que el equilibrio es con un gas más rico en CO2. Y si esto supera la atmósfera, el gas empieza a burbujear porque no tiene la fuerza de tener el gas, de atrapar todo esto gas. Eso es importante porque tener estas informaciones sobre el tipo la cantidad de CO2 disuelta y también del helio, de otros gases, es importante para poder monitorear y ver cambios en el sistema superficial. Otro sistema siempre para gas disuelto que usa la misma técnica de campo, pero obviamente medimos cosas diferentes. Lo hacemos también para medir el gas, el helio disuelto en un agua.
termal. En este caso, pero como gas huésped vamos a utilizar el nitrógeno al lugar del argón, porque después hacemos el análisis en un espectrómetro de masa. El argón tiene una masa más grande, más pesado respecto al nitrógeno y nos da problemas para hacer otra vez el vacío en el sistema de introducción. Por eso usamos un gas más ligero, ma el principio es equivalente. Se tiene que llenar la botellita de Pirex con el agua en el campo, cerrarla bien y poi en laboratorio poner, en este caso como gas huésped, vamos a poner el nitrógeno. Hacemos equilibrar siempre, como por el caso del gas disuelto, el gas reequilibrado que vamos a sacar, vamos a introducir en el espectrómetro de masa para tener la composición isotópica del helio 3 y helio 4. Otro tipo de metodología de técnica que se utiliza. Y esa es la misma de la de... ¿Tú tenés el enlace por Zoom? Sí, esa es la misma de lo de... Yo la de... ¿Está una pregunta o alguien tiene abierto el coso? ¿Me escucha? El micrófono. Sí, fue el micrófono, ahí lo silencié. Siga nomás. Okay. Sí, gracias. ¿Puedo seguir? Sí. Ok, gracias. Otro tipo de metodología, de técnica que se utiliza es la técnica para hacer medida de flujo de CO2 de suelo. El flujo de CO2 de suelo lo vamos a hacer con una cámara de acumulación. En este caso vamos a medir el flujo de CO2. El principio que nosotros utilizamos, aquí se ve, está una gráfica. Tenemos el gas de suelo, entra en la cámara de acumulaciones, termina el espectrómetro infrarrojo y lo que nosotros vamos a medir es cómo crece la concentración en el tiempo de la CO2. La pendiente nos identifica el flujo del gases. Y tenemos el sistema portátil para hacer un survey y encontrar cuáles son los sitios mejores. Una vez que uno encuentra el sitio bueno con una desgasificación anómala, podemos instalar, como se ve aquí en la foto, un sistema, ¿cómo se dice? Un sistema para medir en continuo. Esto hace medida cada hora. Está un sistema pneumático que cada hora hace una medida. Aquí está el infrarrojo que está en la parte derecha. Ahora, esta era toda la parte de metodología. Ahora vamos a ver una aplicación utilizando principalmente el CO2. Y forse con el tiempo estoy... ¿Ya cuánto tiempo pasó? Vamos en 35 minutos. Demos 5 minutos quizás para este espacio final y empezamos con las preguntas antes de pasar a la charla siguiente. Sí, allora voy a la slide siguiente, la voy a poner más rápida posible solo para dar una idea. No me soffermo mucho. Allora, en la isla de Stromboli nosotros tenemos todo lo que tenemos: pozos, tenemos pluma, tenemos gases gas de suelo, fumarola, tiene todo. Allora, principalmente nosotros en los últimos años hemos tenido 4 erupciones fuertes. Allora, lo que yo quiero hacer ver rápidamente es esto, por ejemplo, la composición isotópica del helio de los pozos termales. Como se ve, tenemos un rango bastante constante entre 4.1 y 4.3. Y durante una actividad volcánica más fuerte, la composición isotópica del helio llega al valor mantélico, al valor del magma del lugar, a 4.6. Es una información que podemos utilizar. Y aquí tenemos el helio 3 y helio 4, como se ve con l'origine. El R sobre RA es la relación entre el isótopo del helio que vamos a medir de la muestra contra la composición isotópica del helio del aire. Y se ve de 0.01 hasta 100. Normalmente 1 es para el aire, es una convención porque se divide por aire. El 10 tenemos el morbo. La crosta está en torno a 0.1. El radioquímico 0.01. Esta era solo una indicación. Tenemos 2 equipos instalados en la isla de Stromboli, uno sommitale y uno nella parte periférica. Y esto es un ejemplo de una actividad que aumentó en el tiempo.
Nel 2007 hemos tenido una erupción. El flujo de CO2 se subió de un orden de magnitud, llegó de 5.000 hasta casi 100.000 gramos por metro cuadrado por día. Y esto significa que tenemos un sistema de equilibrio dinámico entre el gas que llega del profundo y el gas que puede ser exolto del sistema superficial. Vamos rápido porque no tenemos mucho tiempo. Tenemos una serie temporal que son de más de 20 años. Aquí está un ejemplo se ve el flujo de CO2, se ve el flujo de CO2 en el tiempo. En todos estos años, aquí en gris son las erupciones. Se ve que cuando está una erupción, el flujo de CO2 es siempre más elevado. Vamos más rápido, esto es siempre la misma cosa. Y lo que se puede ver aquí, haciendo una acumulativa que cambia el tipo de desgasificación. Por ejemplo, los datos 10.000 es nuestro límite que ponemos. Los de arriba de esto casi siempre tenemos actividad más fuerte. Y como se ve, depende del tipo de erupción, el tipo de actividad que tenemos, podemos tener una porcentaje que va del 50% de datos arriba de 10.000 hasta solamente el 1%. Depende el tipo de actividad, el momento del tipo de erupción. Tenemos también mapas de flujo de CO2 de suelo con el portátil. Y esto es otro ejemplo cómo está creciendo. Voy a ver, esto es el equipo que está arriba. Y voy a ver, esto son del 2000 hasta el 2018. Se puede ver que del 2005 hasta el 2018 el flujo de CO2 ha tenido un trend en crecida siempre. Aquí se ve muy bien, del 2005 al 2018. Y vamos a ver aquí, voy a ver la última, la última actividad. La última actividad del 2005 al 2018 crece, pero lo que se ve, tenemos un trend, esto en verde, es el trend de 4 gramos metro cuadrado por día de los últimos 15 años. Pero tenemos momentos en que el flujo aumenta notablemente, c'è un rate de desgasificación mucho más alto. Y también los isótopos del helio que crecen mucho en términos de componente magmática, justo en los últimos 5 años, no me acuerdo, del 2013 al 2018. Y hicimos investigación sobre esto. A la Protección Civil hicimos ese artículo, hicimos a la Protección Civil en el abril del 2019 que estaba una desgasificación que estaba creciendo con un rate muy elevado, 24 gramos metro cuadrado por día, y que eso significaba que el sistema la presión superficial estaba aumentando notablemente. Y esto es el resultado después de 3 meses que nosotros señalamos que, no que señalamos la erupción, mas señalamos que el sistema volcánico se estaba creciendo muchísimo la presión de gases nello shallow plummet system. Y esto fue una explosión, una de las más fuertes, o la más fuerte que hemos tenido en los últimos 20 años, con kilómetros de pluma. Esto destruyó nuestro equipo. Y también medimos, hicimos otra investigación para ver cómo creció antes de la explosión del 3 de julio del 2019 y cómo el sistema estaba estable. Y se ve esas son las medidas horarias, mientras antes eran las medidas diarias como media. Y se ve que el sistema está muy estable. Aquí están la explosión del 3 de julio y al lado la explosión del 28 de agosto, que seguí después un mes. Muchas de esta información de lo que hablamos se puede encontrar en este artículo de review que hicimos en el 2018, con toda la actividad y todo lo que hicimos en los últimos 30 años como actividad de monitoreo geoquímico en las Islas Eolias, en Vulcano, Stromboli y Panarea. Cuando se destruyó el equipo, nosotros seguimos con el equipo del periférico, porque se quedó 1 año y medio sin poder
trabajar en el cráter porque estaba peligroso y seguimos trabajando con esto, con el equipo del periférico que nos dio también buenas indicaciones sobre lo que estaba ocurriendo. Y después le hago ver que aquí está el equipo que está reinstalado después que estaba destruido. Estos son los nuevos datos. Ahora tenemos otra vez los datos de la parte sommital. Es importante solo que digo esta última cosa, que el monitoreo de un sistema volcánico está siempre en evolución. En este caso nosotros estamos poniendo otros parámetros en continuo. Este es un sistema, un prototipo que construimos en nuestro instituto para hacer el CO2 disuelto en continuo. Hacemos 6 medidas al día, cada 4 horas, en un pozo, y ese es el principio del cosa, y aquí se ve cómo varia el flujo, cioè la presión parcial de CO2 en los últimos periodos en el pozo, que en continuo, aquí a la izquierda, y en discontinuos con los muestreos, y se ve que los dos nos dan tienen una buena comparación. Y también gradiente de temperatura al suelo que estamos instalando, gradiente de presión del suelo para medir. Eso es un proyecto que estamos haciendo en este momento. Estos son la medida de presión del suelo y la medida de flujo de SO2 en la pluma. Por eso esto, diciamo, la evolución tecnológica nos permite de ver todas estas cosas y se tiene siempre que mejorarse en términos de tecnología y también en términos de parámetros. Lo siento hice más tiempo de lo que tenía a disposición. Muchas gracias. Gracias, Salvatore, por la charla. Bastante impresionante todo esto que se ha logrado hacer en este largo periodo de muestreo, de ir aprendiendo, de ir testeando nuevas metodologías en general en respecto al monitoreo geoquímico de volcanes. Bueno, como yo les mencioné en el chat, cualquiera que tenga alguna pregunta concerniente al tema de Salvatore puede dejarla en el chat. No tenemos mucho tiempo, eso sí, para hacer esto, así que mientras esperamos alguna pregunta que surja en los próximos 2 minutos, a mí, Salvatore, me gustaría consultarte todo esto del monitoreo geoquímico en volcanes activos, digamos. ¿Qué tipo de gases podemos medir en tiempo real? En tiempo real, lo que nosotros medimos es el flujo de CO2 de suelo, como está en el ejemplo que porté de Stromboli, pero lo hice también Stromboli es un volcán a conducto abierto, pero lo hice idéntico. Después lo instalé en el 2007 en la isla de Vulcano. Y en este momento la actividad aumentó muchísimo. Tenemos buenas indicaciones. El flujo de CO2 de suelo en continuo nos dio la indicación que estaba llegando un batch de magma rico en gases y nos señaló esto en el junio del 2021. Y a septiembre los parámetros geofísicos empezaron a dar señales de deformación del sistema volcánico y aumentar la actividad sísmica. Y esto de los gases se llegó 3 meses antes. Varió de menos de 1000 gramos metro cuadro por día hasta 34.000 gramos metro cuadro por día, más de un orden de magnitud. Y seguramente eso es un parámetro importante. Otro parámetro importante es el flujo de la SO2 de una pluma. También si la isla de Vulcano no es un sistema a conducto abierto, no tiene la pluma, pero tiene un campo fumarólico bastante ancho, bastante poderoso, en torno a 500 grados de temperatura de las fumarolas. Y nosotros medimos tenemos una red de UV scanning DOAS en la isla y registramos un aumento del CO2 nel mismo periodo del CO2 da 20 tonnellate por día hasta 250 tonnellate por día, más de un orden de magnitud también. Por cui son 2 parámetros independientes que nos dan la misma información. Seguramente esos son los parámetros
hasta ahora, que son, yo creo, lo más como tecnología y como tipo de información que son los mejores como parámetros espía de lo que está ocurriendo, porque todos los datos vamos solo a hacer manutención del equipo, pero podemos tranquilamente recibir los datos cada hora nosotros en el centro de adquisición del instituto y podemos tener indicaciones sobre lo que está ocurriendo. Teniendo una flujo de CO2 de suelo, flujo de CO2 de la pluma y un buen también un sistema video con las cámaras para tener bajo control el sistema, seguramente esto nos da una óptima información. Otro sistema que se utiliza asociado a esto es la relación carbonio-azufre de las fumarolas o de la pluma, porque esto nos da indicaciones, como decía antes, sobre la profundidad, de dónde está desgasificando. Si llega un batch de magma nuevo que se acerca a la superficie, la relazione carbonio-azufre aumenta notevolmente. Excelente. Sí, Salvatore, mira, acabo de darme cuenta que en el chat nos acaban de escribir respecto a esto mismo, pero desde vía sensores remoto. Entonces, Jorge Alpala pregunta si aparte del CO2 podemos medir otro gas vía satélite. Están técnicas para poder, vía satélite lo que se mide aparte del CO2 es la temperatura. La temperatura se puede medir muy bien. Se puede también intentar de medir, están mejorando para ver, de poder medir la cosa importante sería el CO2. Pero el problema es que el CO2 está en baja concentración en el aire, son 400 ppm, solo che il problema dipende dalla medida del raggio de studio. Si estamos demasiado lejos, por ejemplo, dal vulcano, si estamos a 10 kilómetros de distancia, hacer una medida de esto, tenemos los estratos de 400 ppm de CO2 que nos hace un noise que está elevado. El CO2 invece en el aire no está, y ahora es mucho más fácil medirlo. Pero están estudios de tecnología que están mejorando en este sentido para poder mejorar. Se pueden medir otra cosa, por ejemplo, especies como amoníaca se mide el bromo, se miden otros gases, pero seguramente el parámetro que más está relacionado, que da más informaciones, seguramente son SO2 y CO2, y son las técnicas más fuertes. Pues está el FTIR que puede medir también el vapor de agua. Pero siempre en este caso tenemos que hacer transitos, trayectorias más cortas, porque son sistemas que lo que se utiliza normalmente per el CO2 mide teniendo como fuente de energía el sol, mentre invece del infrarrojo se utiliza el sol. Se puede hacer a esta distancia. Cuando invece se quiere trabajar con parámetros que pueden tener un noise en la atmósfera, allora se utilizza un sistema passivo, un sistema activo. Cioè significa que necesitamos una fuente de infrarrojo que se pone a una cierta distancia, que son 100 metros, per cui el equipo attraversa la pluma y después se va a tener como fuente de infrarrojo la fuente artificial. Se puede hacer, en este caso se pueden medir muchos más parámetros, también el CO2. Gracias, Salvatore. Mira, y yo creo que la última pregunta antes de pasar a la charla de Luisa, acá RHTV Red nos consulta cómo cambian estas señales geoquímicas. Bueno, además de agradecer tu charla, que la encontró muy interesante, pregunta cómo cambian estas señales geoquímicas para diversos ambientes vulcanotectónicos. Allora, un sistema, si estamos hablando de un sistema de insubducción, allora en este caso el valore podemos llegar al máximo a 8 como valor de R sobre RA.
Se invece estamos trabajando con un vulcano que es un hotspot alimentado directamente del más profundo, podemos llegar a valores de helio 3, helio 4, como el R/A, también hasta 15, 20 o más de esto. Depende del tipo de... Normalmente un sistema, repito, de subducción, que son los volcanes de América Latina, que están en las Andes, todo esto, al máximo podemos llegar como a 8 como valor. Y también en los volcanes estos sicilianos, que de subducción es el valor máximo que se puede llegar. Porque está Listo. una... Sí, sí. Muchas gracias, Salvatore, por la charla. Cualquiera de ustedes que quiera seguir, que quiera se le haya quedado alguna pregunta pendiente y no hayamos podido, pueden contactar a Salvatore por interno en la actividad, o bien Salvatore les pueden dar su correo para que sigan conversando por ahí. Te quiero agradecer, Salvatore, por tu charla. Bastante, repito, impresionante lo que se ha logrado hacer con el tiempo. Te invito, por favor, eso sí, a dejar de compartir pantalla, y así le podemos dar espacio a Luisa para que presente, para que abra el segundo tiempo de la actividad. Muchas gracias. Está bien, muchas gracias otra vez para la invitación. Voy a interrumpir la condivisión de la pantalla. Ok, ya hecho. Muchas gracias. Luisa, ¿estás por ahí? Buenas tardes, sí, por aquí estoy. Hola, Un Luisa. momentito. Gusto ¿Cómo verte. estás? Sí, muy bien, gusto Igualmente. verte. Disculpa un poquitito el atraso, pero empezamos la actividad un poco más tarde de lo presupuestado. ¿Te parece si te introduzco, introduzco y le damos espacio a tu charla? En el intertanto puedes quizás dejar la charla cargada y lista para... Sí, claro que sí. Espérame, yo la comparto un momentico. Excelente. Bueno, yo voy a presentar en este segundo bloque de la actividad, voy a presentar a la maestra en ciencia Luisa Fernanda Mesa Maldonado. Ella es del Servicio Geológico Colombiano del OBS de Popayán. Licenciada en Biología y Química con maestría en Química, trabaja en el Servicio Geológico Colombiano en la Dirección de Geoamenazas y de Laboratorios. Hace también parte del grupo técnico del Observatorio Volcanológico y Sismológico de Popayán, con amplia experiencia en el monitoreo geoquímico de volcanes, especialmente en el segmento central, lo que incluye los volcanes Nevado del Huila, la cadena volcánica de los Coconutos y el volcán Sotara. Ha trabajado también en el monitoreo de aguas y gases hidrotermales, con muchas publicaciones científicas relacionadas al tema, y hace también parte de algunas asociaciones, entre ellas la ALBO, por supuesto, y el NOVAC, y también ha trabajado con comunidades que viven aledañas a los territorios volcánicos, digamos, comunidades indígenas, campesinas, etc. Ella nos va a mostrar ahora, nos va a exponer acerca del monitoreo de geoquímica como herramienta para el diagnóstico de la actividad volcánica en Colombia. Así que, Luisa, bienvenida. La actividad es tuya. Muchísimas gracias. No sé si están viendo la pantalla. Sí. ¿Se está viendo la presentación como hicimos en la prueba? Se ve. Ok, listo. Voy a silenciar. Bueno, buenas tardes a todos los que nos están escuchando y viendo. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy les traigo la charla del monitoreo geoquímico como herramienta para el diagnóstico de la actividad volcánica en Colombia. Un momento, por favor. Se me perdió la pantalla. Esperen un momentico. Tenías la charla cargada, sí, se veía en la pantalla. Ya, espérame un segundito. ¿Ya está? Sí, ahí se ve. Ok, bueno. Listo. Allí hay un pequeño contenido de la charla del día de hoy. Voy a hacerles una pequeña introducción, un contexto del monitoreo geoquímico en Colombia, el diagnóstico de la actividad como herramienta. Y la herramienta del diagnóstico, entre ellos está el monitoreo volcánico, el análisis de laboratorios y análisis de la información que proveen esos datos tomados en campo. Bueno. Para iniciar, este proyecto es un proyecto que hace parte del Servicio Geológico Colombiano, de la Dirección de Geoamenazas,
de los observatorios vulcanológicos y sismológicos de Manizales, Popayán y Pasto. El proyecto como tal es monitoreo de investigación volcánico en Colombia. En el caso particular del grupo de geoquímica de volcanes del Servicio Geológico Colombiano, hace parte de dos direcciones, la dirección de geoamenazas y la dirección de laboratorios. Dentro de unos proyectos específicos, uno de los principales es la caracterización de materiales de interés geológico, la operación y mantenimiento de las redes de monitoreo volcánico y el diagnóstico de la actividad volcánica. ¿Esto con qué fin? Con el fin de proporcionar un trabajo de datos confiables, oportunos para realizar vigilancia, monitoreo y seguimiento de los volcanes activos del país, estableciendo cambios o comportamientos en el tiempo, dando una interpretación que es analizada con otras técnicas de monitoreo para establecer un estado o un cambio o un nivel de actividad de los volcanes activos del país. Bueno, dentro del diagnóstico de la actividad volcánica, los observatorios vulcanológicos tienen estas 5 estrategias. La primera es conocer la actividad eruptiva de los volcanes, la historia que tiene cada volcán que es monitoreado aquí, la evaluación y la amenaza o el potencial de la amenaza volcánica, el seguimiento, que es el monitoreo que le podemos realizar a cada uno de estos volcanes, y un diagnóstico de incertidumbre en el presente de estos volcanes. Y por último, no menos importante, la socialización y la comunicación, que es el fin, nuestro fin para las comunidades. Dentro de estos diagnósticos de la actividad volcánica, nosotros hacemos gran presencia en la parte de monitoreo y diagnóstico de la actividad, donde estas 5 estrategias pues, permiten conocer, tener un conocimiento del fenómeno, una reducción y un manejo de todas las amenazas que pueda presentar en los entornos que vivimos. Bueno, el monitoreo geoquímico de los observatorios vulcanológicos tiene 3 grupos de trabajo. Como les decía, hacen parte de las 2 direcciones, geoamenazas y laboratorios. En Colombia existen 3 segmentos, segmento norte, central y sur, los cuales están, como les mencioné anteriormente, divididos por los observatorios de Manizales, Popayán y Pasto. El grupo de geoquímica de volcanes es un grupo que está conformado por 6 personas. En la parte norte está Zoraida Chacón, Claudia Álvarez, Julián Ramírez, Luis Miguel Cardona. En el sur está Jenny H. y en Popayán estoy yo, que soy quien les estoy hablando. Dentro de cada segmento hay un volcán representativo, es el más conocido, el que tiene más características o ha mostrado durante los últimos años mayor evolución dentro de su actividad. En el segmento norte tenemos el volcán más conocido, que es el volcán Nevado del Ruiz. En el segmento central está el volcán Nevado del Huila y la cadena volcánica de los Coconucos, y hacia el sur del país tenemos el volcán Galeras, el Azufral y el volcán Chile Cerro Negro, que en este tiempo ha venido presentando cambios y actividad. Bueno, ¿qué medimos nosotros en la parte de monitoreo geoquímico? Nos interesa la fase gaseosa, que lo podemos realizar a través de sensoramiento remoto, terrestre o directo. Nos interesan lo que son las plumas volcánicas, las columnas eruptivas, las fumarolas y los gases difusos en cuanto a la parte gaseosa. Cada una de estas características que puede tener cada volcán nos brinda una información y nos permite entender el fenómeno desde la parte más visible de los volcanes. Bueno, en la parte de sensoriamiento remoto de la fase gaseosa, pues existen varias plataformas, la parte satelital, que es la que nos puede brindar información, donde nosotros podamos cuantificar y hacer una comparación con esos datos que tenemos en estaciones de tiempo real. En este caso tenemos la plataforma MONS, que trabaja con el satélite Tropomi, la cual nos permite, de acuerdo a los datos de velocidades y direcciones de vientos de cada zona, de cada edificio volcánico, poder tener una tendencia, mirar esa tendencia y hasta dónde se dispersa toda esta pluma volcánica y hacer una cuantificación, ya sea en las unidades que necesitemos para poder tener un dato más puntual, más preciso y validado con otras metodologías.
También tenemos otro que es el TROPOMI, que también nos permite identificar estas anomalías en flujo de dióxido de azufre, que es el gas que mayor registro satelital tiene y está directamente relacionado con emisiones volcánicas. Aquí tenemos datos del TROPOMI. Nos permite también evidenciar la salida de estos gases. Obviamente estos sensores remotos satelitales tienen sus pros y sus contras, algunos tienen mayor precisión, algunos tienen mejor calidad de la visualización de la información, y con esto podemos tener un parámetro adicional que nos permite identificar y corroborar con otras metodologías. En este caso acá tenemos una imagen del volcán Cumbal en Nariño, donde se hace una relación de la desgasificación, el cálculo de estimación de la desgasificación del flujo de CO2 con los datos de la sismicidad de fluidos en este punto. Y vemos pues que tiene alguna correlación y podemos relacionar, caracterizar y dar una información puntual. Otro de los sensoramientos remotos que tenemos están los DOAS del proyecto NOAA, donde tenemos estaciones telemétricas que son las ScanDOAS, y podemos hacer mediciones de flujo de CO2 con móvil DOAS. Entonces, estas técnicas pues son de gran importancia para la parte de la vigilancia de este gas en específico, el dióxido de azufre. Nos permiten que, primero, conocer la parte geológica, la estructura del volcán, tener los modelos o diseños de velocidades de dirección del viento antes de instalar una estación, donde podemos decir que se instalan y se ubican o se diseñan las redes de acuerdo a las tendencias predominantes de velocidades y direcciones de viento. En este caso, aquí hay un diseño antes de una instalación de una estación ScanDOAS. Aquí vemos una estación instalada en el volcán Nevado del Ruiz, donde nos muestra, esta es la información que llega a la parte de donde se recibe toda la información de la sala de sismología, donde se recibe toda la información de gases y de las otras técnicas, en tiempo real, cuál es la desgasificación en las concentraciones que yo requiero, cuál es la pluma y qué norte o qué dirección tiene la pluma, y el cálculo del flujo en tiempo real, de acuerdo a las velocidades y direcciones de vientos que tenga yo diagnosticado para este punto donde tengo ubicado esta estación. En cuanto a las medidas móviles, también influye mucho hacia dónde hacia dónde predominan los vientos. También tenemos salimos en el vehículo, instalamos el móvil DOAS y tomamos, ese es un valor más puntual, no es en tiempo real, es un valor más puntual y puedo generar una línea base de cuál es el comportamiento de este flujo, si está a mayor, si hay el flujo está con mayor velocidad, con menor velocidad, si está a una altura sobre el nivel del mar o si la columna está hacia otro sector. Me permite identificar también en ese día, en ese horario, con las condiciones de velocidad y dirección del viento, me permite identificar un flujo y una pluma para poder tener un valor preciso de ese día en una medición. Otro de los detectores remotos terrestres es el multigas, el cual me permite detectar la concentración de dióxido de carbono, dióxido de azufre y sulfuro de hidrógeno. Perdón. Estos equipos los hemos podido tener gracias a convenios con el DCO, con DECADE, que son proyectos de la Universidad de Palermo en Italia. Hemos podido también de forma telemétrica y de forma puntual conocer las concentraciones y hacer las respectivas relaciones de las cuales ahora les hablaba Salvatore, de dióxido de carbono y dióxido de azufre. Esto con el fin de comprender cuál es la especie gaseosa que domina en este lugar que esté tomando la muestra. Aquí hay muestras también del volcán Nevado del Ruiz con multigas. Este volcán es el que ha tenido las estaciones telemétricas en cuanto a el segmento central y el segmento sur. Hemos tenido solo estaciones o mediciones puntuales también, donde hemos podido medir no solamente en plumas o en fumarolas, sino también
en zonas de fuentes termales con alta desgasificación. Otra de las herramientas o detectores remotos son los sensores térmicos. Allí hay unas imágenes de cámaras térmicas que son para mediciones puntuales o cámaras térmicas telemétricas. Estas nos permiten determinar anomalías, cambios, comportamientos registrados en las zonas donde están ubicadas y que para nosotros son de gran interés. Quería hacer como traer algo aquí a la charla, y es que estas estaciones nosotros las instalamos con un estudio previo de la zona, de donde es más posible. Primero se hace un trabajo de campo, luego vamos a los lugares y decidimos en qué lugar específicamente nos interesa recibir la información. Aquí tenemos una imagen térmica del campo fumarólico de la cadena volcánica de los Coconucos, específicamente el volcán Puracé, donde nos permite identificar pues, la descarga de estos gases y conocer valores puntuales de temperatura en las zonas que para mí son importantes de estudio. Aquí tenemos otra ubicada en el volcán Nevado del Ruiz y hay próximas a instalarse en diferentes zonas. Tenemos también algo que para nosotros ha sido de gran importancia y que nos ha permitido observar cambios en el tiempo, son las termocuplas instaladas en campos fumarólicos. Estas termocuplas son continuas 24/7 dando información. Nos permite identificar los comportamientos que tienen estas temperaturas en el área de estudio y nos permite identificar también cuánto influye la parte meteorológica sobre estos lugares, porque a veces creemos que solamente el cambio se está dando porque viene directamente relacionado al volcán, pero también hay factores ambientales que influyen dentro de estos parámetros que estamos midiendo. En estos otros gráficos tenemos data loggers o termómetros que se insertan en fuentes termales, se dejan un tiempo recibiendo información y cada vez que se va a hacer un muestreo se puede recoger la información y descargar la información de ese tiempo que se dejó allí analizando, con el fin de entender la dinámica de temperatura de una fuente termal o de un lugar de interés para nosotros dentro del sistema volcánico. Aquí hay una imagen de los data loggers instalados en fuentes termales en Nariño, del Observatorio Volcanológico de Pasto, y allí nos permite entender el comportamiento de estas fuentes termales en el tiempo, y descargando la información es una de las formas también de hacer un monitoreo más continuo y más preciso. Otro de las fases otro monitoreo de las fases gaseosas es el monitoreo directo de la fase gaseosa. Ahora Salvatore les explicó muy bien la metodología. Es la de botellas alcalina, botellas Gegenbach, la cual nos permite entender y conocer las especies que dominan en cada uno de estos lugares. Allí sí cabe aclarar también que la especie predominante es el vapor de agua, seguido del dióxido de carbono, dióxido de azufre, y lo que se hace es relacionar estas especies y entender en qué proceso o en qué estado de equilibrio, de reposo, de activación está un volcán activo. Otra de las formas es el sistema de cámara vacío. Este sistema de cámara vacío se ha venido implementando. Se pone sobre todo en fuentes termales con altas desgasificaciones. Allí también me permite analizar mediante una bolsa, atrapar este gas y luego ser analizado en el laboratorio respectivo, y también conocer la especie dominante dentro de ese sistema hidrotermal. Perdón. Ya entramos a la fase, pues a la última fase que les expliqué al inicio, que es la de gases difusos en suelo. Son las campañas de cámaras de acumulación de flujo de dióxido de carbono. Estas campañas nos permiten, a veces solamente la parte visible para nosotros es una fumarola, una fuente termal, pero en esos campos también hay altas desgasificaciones de dióxido de carbono. Hay que buscar esos lugares, hay que salir a hacer campañas
y determinar con cada campaña realizada cuál es el punto estratégico donde puedo poner o una estación en tiempo real o seguir haciendo un monitoreo más continuo de cuáles son esos puntos de alta desgasificación que me permitan tener una información de cómo es el comportamiento de estos gases en estos sistemas. Aquí a mano derecha tenemos, aquí a mano izquierda, perdón, tenemos cómo es el equipo y en qué lugares se han utilizado. Estos han sido también insumos para investigaciones y trabajos de conocimiento de modelos geoquímicos para cada una de las estructuras volcánicas. Y en la parte derecha, el fin de conocer o sea, el resultado de estas campañas, conocer esas zonas anómalas donde hay alta desgasificación y la pueda relacionar con otras metodologías que me indiquen esos cambios con el tiempo. Ya entramos al monitoreo directo de la fase líquida. En la fase líquida nosotros analizamos manantiales termales y lagunas cratéricas, en la fase líquida específicamente. Y ya en fase líquida gaseosa hay fumarolas en campos hidrotermales, geysers, piscinas burbujeantes, piscinas en ebullición. Medimos parámetros in situ, pH, conductividad, alcalinidad, temperatura, llevamos registros fotográficos para determinar cambios y registros también con cámaras térmicas para conocer un poco más de cómo está el comportamiento en esa zona. Dentro de la fase líquida, las especies de gran interés para nosotros son los cloruros, los sulfatos, los carbonatos, los halógenos y metales solubles. Esto con el fin de conocer la composición química del agua, qué relación tiene o qué incidencia tiene la parte magmática con ellas y la relación e importancia que tienen para llevar el control del monitoreo volcánico. Aquí tenemos un GIF de una de las fuentes termales que para nosotros es muy representativa. Esta es el campo termal Pozo Azul ubicado en la cadena volcánica de los Coconucos. Es una fuente termal que nos brinda mucha información porque es muy completa. Tiene altas desgasificaciones, tiene altas temperaturas, tiene una alta incidencia magmática. Nos permite entender un poco más cómo es ese fenómeno y cómo es la interacción agua-roca, roca-sólido, perdón, roca-líquido, roca-gas. Nos permite entender un poquito la dinámica del comportamiento de cada uno. Como les decía ahora Salvatore, cada volcán tiene sus características, cada volcán tiene la característica que lo hace diferente de otra zona volcánica. En este caso, es una fuente termal especial, es una de las fuentes termales con mayor temperatura en el país y que nos ha brindado gran información del sistema volcánico para interpretarlo un poco mejor. Bueno, ya pasamos a la parte de herramienta de diagnóstico 2, que son los análisis en laboratorios. Para nosotros como grupo de geoquímica, es de gran valor resaltar este trabajo que se viene realizando en los últimos años. El poder tener un laboratorio de geoquímica de fluidos de volcanes específicamente. En los últimos 10 años se ha venido trabajando arduamente por tener estos equipos, por poder hacer los análisis directamente para volcanes en tiempo más corto y con una validez específica. Allí en los últimos años se han adquirido equipos que nos permiten, en este caso, el espectrómetro de absorción atómica, que nos permite analizar todos los cationes o gran parte de los cationes, calcio, sodio, potasio y magnesio, determinar estos cationes, qué importancia tienen o qué cambios han tenido con respecto a sus líneas base y qué relación tienen con los cambios de actividad en los volcanes. En este caso, esta es una gráfica de las fuentes termales del volcán Nevado del Ruiz y los cambios que ha tenido de acuerdo a la reactivación de este volcán desde el año 2012 y la posible relación que tiene la interacción agua-roca. Nos permite determinar esos cambios, la madurez que tienen estos sistemas geotérmicos y qué importancia a futuro pueden tener también para la parte geotérmica. El otro equipo que también tenemos y que es uno de los que ahora pues, ha sacado la cara por nosotros porque también ya está certificado,
es el de aniones en aguas por cromatografía iónica. Este también nos permite la clasificación de los diferentes tipos de agua, cloruradas, carbonatadas, periféricas, aguas calentadas por vapor, y nos permite tener una información mucho más puntual, mucho más rápido y de buena calidad. Todos estos datos que nos pueden generar estos equipos nos han permitido conocer los comportamientos, como les decía anteriormente, de acuerdo a la activación de un volcán. Recordemos también que las fuentes termales son fuentes muy estables, pero tienen parámetros que pueden cambiar de acuerdo a la activación de ese volcán. Está también la cromatografía de gases, donde les explicaba ahora a través de las bolsitas que ponemos en las fuentes termales o de tubos Vacutainer que sacamos la muestra, podemos analizar las especies como la de agua, las especies azufradas, las especies de carbono, los halógenos, que pues no voy a indagar más porque ahorita Salvo hizo una muy buena explicación de cada uno de esos gases y por qué es importante y para qué nos sirve. Entender, comprender, tanto en base seca como en base húmeda, qué composición tienen estos fluidos. Y está el otro, que es el titulador automático, que pues nos mide los analitos de dióxido de carbono, cloruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, que están en botellas Giggenbach. Recordemos que esas botellas tienen una solución alcalina de alta concentración y también nos permite identificar cuáles son las especies predominantes dentro de una botella. Esos análisis se pueden hacer en fumarolas o en fuentes termales con altas desgasificaciones como la que les mostré anteriormente. Eso con el fin también de conocer los cambios, si hay alguna incidencia magmática, si hay ascenso de alguna especie que vaya a predominar sobre la otra, e interpretar eso con la relación y actividad de los volcanes. Estos son los laboratorios ahora en este momento. Como les decía, están ya varios métodos de ensayo certificados por la UNAC, que es una entidad que certifica y valida y entrega estos ensayos para corroborar su validez y su calidad de datos. Bueno, ya pasamos a otra parte, que es el análisis de la información. Con esos datos recolectados en campo, parámetros medidos en campo, resultados de laboratorios, nosotros hacemos correlación con otras metodologías y podemos interpretar estos cambios con el tiempo de la actividad del volcán. Aquí está un caso muy específico de la línea de tiempo del volcán Nevado del Ruiz, desde 1984 hasta su reactivación en el año 2012. Los cambios que ha tenido en cuanto a salida de gases, altas columnas con valores aproximados de 35.000 toneladas día a la atmósfera en flujo de CO2. Y la correlación que ha tenido con las otras metodologías, sismología, deformación, actividad superficial. Aquí hay una relación de ello, de lo que les estaba hablando. Valores altos, cambios en fuentes termales, relación directa con sismicidad, con deformación y con otras mediciones. Hablamos del volcán Nevado del Ruiz porque es de los que más datos correlacionables nos han dado para poder interpretar esos cambios de actividad. Entonces aquí hay unos valores de correlación entre señales sísmicas y el flujo de dióxido de azufre o sismicidad de fluidos que corresponden con la actividad. O sea, estos valores, estos cambios en las pendientes se han dado justo con cambios de actividad y cambios en la emisión de flujos. También aquí cambios de la desgasificación de dióxido de azufre con deformación, también se ven muy marcados los cambios. También con cálculos normalizados de sismicidad. Y nos muestran las coincidencias importantes de estos pulsos, y los cuales los compañeros de los observatorios lo han catalogado como intrusiones para este sistema, intrusiones de magma para este sistema.
También está el cambio de la parte actividad superficial o cambios visibles registrados satelitalmente. Aquí les mostraba los cambios que se dieron en fuentes termales con el ion bromuro y se vieron muy marcados con la parte de la reactivación del volcán en algunos cambios que ha tenido en los últimos años. Otro de los volcanes que también es de gran interés para nosotros y que ha sido un estudio exitoso para Colombia es el caso del volcán Nevado del Huila, donde las metodologías y las técnicas aplicadas han permitido conocer un poco más este fenómeno y la capacidad que tiene de reactivarse rápidamente. Aquí hay una línea de tiempo en cuanto al flujo de CO2, está relacionado con la parte sísmica. Aquí vemos los cambios que ha tenido también en el tiempo y las pendientes relacionadas con el flujo de CO2, tanto en estaciones Scan2 como Móvil 2. Se continúan haciendo estas mediciones, se tiene una línea base robusta también para este volcán. Otro de los cambios podemos identificar son esos cambios, en este caso trajimos el caso de la cadena volcánica de los Coconucos, donde en este año ha mostrado grandes cambios en cuanto a sismicidad, desgasificación. El 29 de marzo del presente año hubo una salida de gases a la superficie que se registró satelitalmente, donde se pudo corroborar con visitas al lugar puntual que hubo salida de gases, de ceniza, y se formaron estas grietas en esta zona. El volcán continúa mostrando cambios en la actividad, cambios en la salida de gases, cambio en dióxido de carbono, se tienen estaciones puntuales de dióxido de carbono, de gas radón, y se sigue mostrando cambios con el tiempo que están relacionados con la actividad sísmica de fluidos, con cambios en deformación, que son importantes y son herramientas para un buen diagnóstico de la actividad. Bueno, se me perdió la otra imagen que tenía. Perdón un momento. Todo esto con el fin, o este trabajo se hace con el fin de poder entregar a la comunidad un diagnóstico del comportamiento de los volcanes, un diagnóstico de la actividad, un nivel de actividad que tengan. No sé, perdón que se me perdió la última imagen que estaba acá. Creo que la borré ahora. Y nos permite ubicar a cada uno de estos segmentos que estamos trabajando, a cada uno de estos volcanes dentro de un nivel de actividad, ya sea verde, amarillo, rojo o naranja, que son los colores utilizados aquí en Colombia para dar referencia al comportamiento de un volcán. Eso era lo que les quería presentar el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luisa, por la charla. Interesante en general este como amplio resumen que hiciste acerca de cómo se puede en general tomar muestras de gases en volcanes, cómo analizarlo, los resultados, la interpretación, estos muy geniales comparaciones que hiciste tú con la sismicidad también. Tal como lo hicimos con la charla de Salvatore, invito al público en general a escribir. Tenemos un tiempo al final para algunas preguntas para Luisa, entonces los invito a dejar sus preguntas en el correo, en el chat, o bien contactarle a ella a través de su correo en caso de que sea algo más profundo. Olvidé mencionar algo, Daniel. De todos estos trabajos se han hecho muchas colaboraciones de investigaciones, de publicaciones, donde se han trabajado y se han desarrollado puntualmente estudios que nos han permitido avanzar mucho en la parte investigativa y el conocimiento del fenómeno volcánico en Colombia. Esa parte también quería resaltar. No, gracias. Y genial tener eso, saber de eso en general. Luisa, mientras esperamos preguntas si surgen en el chat, cuando estaba viendo tu presentación me acordé, cuando lo mencionaste, me acordé del Chile Cerro Negro. El Chile Cerro Negro es un volcán emblemático ya que está en la frontera con Ecuador.
y es un volcán donde existe un mapa de peligro que fue pionero a nivel mundial en cuanto a que hubo organización bien compartida entre ambas instituciones, que es algo inédito, digamos, en el mapeo de peligro en general. Entonces yo me acordaba de cuando, en el caso que hayan hecho monitoreo geoquímico allá en el Chile Cerro Negro, esto se hace de alguna forma en conjunto con los colegas ecuatorianos, o los resultados se analizan después en conjunto. ¿Cómo se monitorea un volcán? ¿Cómo se monitorea geoquímicamente un volcán fronterizo? Bueno, desde el Servicio Geológico Colombiano y el Observatorio de Pastos, ellos han hecho un gran trabajo. Se ha monitoreado, pero pues recordemos que estos volcanes están también ubicados en zonas donde viven comunidades indígenas que son cuidan mucho su territorio. Entonces, en ocasiones es un poco difícil entrar a estas zonas y hacer monitoreos continuos. Se han hecho muestreos, monitoreos, no de la forma que se quisiera, continuamente, o sea, poder tener una línea base sólida. Se han hecho monitoreos esporádicos que han permitido tener información, pero teniendo en cuenta que son territorios tan cuidados por sus comunidades, a veces es difícil el acceso. Esa es una tarea más que tenemos nosotros, de poder llegar a estas comunidades, mostrar nuestro trabajo y poder tener una información un poco más completa. Sé que los trabajos se han realizado en conjunto con Ecuador. La información, o sea, ellos vigilan la parte de su territorio, Colombia trata de vigilar también la parte de su territorio y poder compilar esa información y llegar a un solo consenso de lo que está pasando en la zona. Pero, como te digo, en ocasiones es complejo por la parte de comunidades que habitan en estos lugares cercanos a estos volcanes. No, sin duda. Y eso, bueno, excede también lo netamente geoquímico, en caso de que se quisiera hacer, me imagino, geología de campo, algunos otros análisis más generales, digamos, también puede verse con problemas. Y respecto a eso, ese mismo tema, si tú dices de que hay lugares en los cuales el acceso es difícil, o bien hay que solicitar muchos permisos, o bien las comunidades están medio reacias a recibir investigadores, el monitoreo mediante sensores remotos, me imagino que se puede hacer, pero la resolución debe ser súper gruesa. Debe costar un poco extraer como el detalle, digamos, de lo que ocurre, ¿no? Sí, hay una parte que de pronto no hablamos mucho, y es la parte de la zona de ubicación de nuestros volcanes. A veces, por factores ambientales, es difícil obtener imágenes satelitales en tiempo real. Entonces, por vientos, porque está tapado todo el tiempo, no es posible acceder a esta información. Para nosotros es de gran importancia ir al territorio, conocer el volcán, conocer sus fuentes termales, tener la información en tiempo real para nosotros, o puntual, y no esperar solamente la parte de asesoramiento remoto, porque a veces las condiciones en las que están diseñados ciertos equipos son para condiciones diferentes a las que tenemos nosotros acá. Entonces fallan más, molestan por alguna parte, o sea por telemetría, o sea por factores ambientales, bajas temperaturas, se congela un motor. Entonces, para nosotros es importante tener esos datos y poder ir a esas zonas y poder conocer de una forma más cercana este fenómeno. Claro, sumado a que el arco volcánico colombiano tiene varias cimas que están como bien elevadas, entonces el acceso ahí, como comentas tú, por factores climáticos, nieve, no sé, diversas cosas, viento, Sí. que te generan ruido en las señales, incluso aunque estén muestreando ahí de la manera más directa posible. Ese es todo un tema, y sí, ese es todo un tema, y esto que mostrabas tú, entonces, cómo analizan los datos, procesan la señal, cómo eliminan el ruido de fondo, yo creo que es algo bastante notable, y que habrá varias gente acá, yo incluido, de que voy a personalmente revisar esta charla después cuando esté subida a YouTube, para extraer un poco más de información, para ver qué se puede hacer en el futuro. Colaboraciones, no sé, tomar ideas, replicar algunos métodos, proponer otros, qué sé yo. Yo quiero también resaltar la parte del trabajo geoquímico en Colombia.
Hace unos 10, 12 años el trabajo geoquímico solamente se precisaba tomar medidas puntuales de fuentes termales, de temperaturas y esporádicamente. Solamente se tomaba pues el volcán que para Colombia es el que tiene mayor registro de información geoquímica, que es el volcán Nevado del Ruiz. Entonces nosotros poder empezar a construir la información de cada uno de esos volcanes, poder llegar a cada uno de los observatorios y tener personal presente tiempo completo y poder empezar a crear esas líneas bases no solamente para el volcán Nevado del Ruiz, sino para los demás volcanes, los cuales monitoreamos y estamos dando a conocer. Tener esas líneas bases robustas, seguirlas fortaleciendo con el tiempo, con nuevas metodologías, con nuevos sensores, que nos den esta información en tiempo real, ha sido muy enriquecedor para el grupo. Nos falta muchísimo más, aprender muchas cosas más, pero esto es un proceso, no se aprende de la noche a la mañana, y pues en eso estamos, conociendo, fortaleciéndonos y cada día poder avanzar más en la parte de conocimiento geoquímico de volcanes en Colombia. Claro, sin duda. Y lo que están haciendo ustedes, ya ustedes van en camino a hacer un grupo, yo diría que internacionalmente reconocido en este análisis, porque como mencionas tú al comienzo, siempre cuesta, porque hay pocos recursos, hay poco personal, de ahí los recursos empiezan a llegar, se postula, se envía gente afuera a capacitarse, esa gente vuelve, empieza a capacitar gente dentro del país, esa gente ya no necesita salir, sino que ellos atraen gente para seguir haciendo los análisis, para potenciar los métodos, empezar a publicar, etcétera. Así que, no, nada, maravilloso lo que comenta. Les deseo mucha suerte para el futuro, para todo lo que tengan, para los planes que tengan. Te quiero agradecer enormemente de parte de Albo tu presencia acá, así mismo también como a Salvatore, que yo creo que sus charlas se complementaron súper bien. Me gustó mucho lo que hiciste, que mencionaste las charlas de Salvatore en varios segmentos, que yo creo que hace como el link entre ambas actividades, que muchas veces estas actividades tienden a verse como medidas independientes, ¿no? En este caso no, fue como todo bien fluido. Te lo quiero agradecer de nuevo. Asimismo también a nuestra membresía, y dejamos, yo creo que podemos ir cerrando la actividad. Quiero invitar a la membresía Albo en general a que estén atentos a nuestras redes sociales, a que estén atentos a nuestro canal de YouTube, porque esta charla se va a subir en los próximos días, yo espero que hoy, pero puede que sea durante el fin de semana. Y también a que cordialmente atiendan la Asamblea General, que se va a hacer el 2 de diciembre, donde vamos a presentar al nuevo CDE y vamos a estar discutiendo algunas cosas o planes que tenemos en general para la próxima gestión. Así que nuevamente muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias para la invitación. Fue bonito poder compartir nuestras informaciones, como tú dijiste. Muchas gracias. Gracias de todo. Gracias.